Buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a una nueva semana de estudio también de la palabra de Dios. Bienvenidos y esperamos que esta semana también sea de mucho conocimiento para cada uno de nosotros, conocimiento y crecimiento en la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro antes de estudiar para poder tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque nos das el privilegio de abrir nuestros ojos a un nuevo día. Una nueva semana, Señor, que ya viene. Una nueva semana que estaremos, Señor, cada día en nuestras luchas diarias, pero confiando que tú estás también con nosotros. Oramos, Señor, en esta ocasión específicamente para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar con nosotros y pueda guiarnos en este estudio. No solo de este día, Señor, de esta mañana, sino que a lo largo de esta semana. Tema muy interesante, Padre. Y a la vez, gracias, Señor, por ese plan de redención con el cual, Señor, la salvación de cada uno de nosotros ha sido posible. Acompáñanos, Padre, y que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Bendice a todos aquellos que se conectan, a todos aquellos que están conectados con el cielo, a todos aquellos que nos acompañan día tras día. Ayúdales en sus problemas, ayúdales en sus necesidades y que tu bendición y tu protección siempre esté con cada uno de ellos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios, la carta que Pablo escribió a aquellos cristianos en Éfeso. Y en esta ocasión estamos ya iniciando nuestro estudio de la lección número 4. Lección número 4 que se titula ¿Cómo nos rescata Dios? Ese es el tema para esta semana y para hoy domingo 16 de julio. El tema de nuestro estudio estará enfocado en otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Ese es el tema para el estudio de hoy. Y el estudio de esta semana estará basado en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Eso son lo que estaremos estudiando durante esta semana. Efesios 2, 1 al 10. Y este texto, estos 10 versículos, nos hablan sobre el plan de redención. Ese plan de redención que Dios tenía preparado desde antes de la creación. Y Elena de White escribió algo en Mensajes Selectos en la página 21 y dice lo siguiente, dice, ahí Elena de White escribe lo siguiente. Ella dice que se necesitará, dice, toda la eternidad para que el hombre entienda el plan de la redención. Lo comprenderá línea tras línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Eso es lo que dice Elena de White respecto al plan de redención, que no lo vamos a entender en este momento, pero cuando estemos con Cristo Jesús, entonces lo vamos a entender y dice ella que vamos a necesitar, dice, toda la eternidad para poder comprender, para poder entender ese plan de redención. Bien, decía que el estudio de esta semana se va a enfocar en Efesios 2, 1 al 10. Y voy a leer ese texto. Voy a leer esos 10 versículos porque es muy interesante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, dice Pablo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Termina el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. Para eso fuimos creados, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es, eso es lo que dice Efesios 2, 1 al 10, donde Pablo le hace mención a los efesios acerca del plan de salvación y que la salvación es por gracia. Bien, ya hemos repetido en muchas ocasiones la historia de la creación, ¿verdad? Que Dios creó todo perfecto en este mundo y Dios creó todo completamente bueno. En gran manera, dice el libro de Génesis, en cada día cuando él fue viendo lo que había creado, él decía que todo era bueno en gran manera. Pero hubo uno, vivo un, vi, hubo un ser al cual la codicia lo dominó, la envidia lo dominó. Y entonces comenzó y se inventó la historia de que Dios era un Dios cruel, un Dios déspota, un Dios dictador, ¿verdad? Que obligaba a todos a que lo adoraran. Muchos ángeles le creyeron. Sabemos que estamos hablando de Satanás. Muchos le creyeron, ¿verdad? Y es así como entró el pecado también posteriormente a este mundo, a esta tierra. Y el pecado y se apoderó de este mundo, convirtiendo todo lo perfecto que había en este mundo. Satanás lo convirtió en una naturaleza inclinada al pecado. Por eso es que dice Pablo a los Efesios en el versículo 1 también, cuando estabais, ¿verdad? Está hablando en pasado, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice, les dijo Pablo a los de Éfeso, ¿verdad? Acordémonos que Éfeso llegó a ser la ciudad más importante de esa zona de Asia, ¿verdad? Era una ciudad cosmopolita, una ciudad donde habían puertos marítimos y ahí llegaba mucha gente de otras nacionalidades, de otros lugares, con otras culturas, ¿verdad? Y por eso es que era una ciudad muy importante, ¿verdad? Y la existencia ahí había sido pecaminosa. Recordemos que ahí en Éfeso tenían también un templo, o sea, que había sido considerado como una maravilla en el mundo, por la forma en que estaba construido y todos los lujos que tenía este templo, ¿verdad? El templo donde los efesios adoraban a Artemisa o a Diana, ¿verdad? Esa era la diosa que ellos adoraban ahí en Éfeso. Entonces, ellos adoraban a Artemisa, a Diana, ¿verdad? Y esto después cambió. ¿Por qué? Porque Pablo les llevó el Evangelio y ellos conocieron el Evangelio. Los efesios se fueron convirtiendo, fueron creyendo en la fe, en lo que Pablo les decía, ¿verdad? Ellos fueron convertidos, convencidos por el Espíritu Santo y fueron
cambiados en su pensamiento, ¿verdad? Ellos fueron enseñados por Pablo, les enseñó las buenas nuevas, les enseñó el evangelio de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos se fueron convirtiendo y es como llegaron a ser partícipes de las bendiciones de la salvación por la gracia de Dios. Y Pablo les menciona ahora que son artífices también de la resurrección juntamente con Cristo. Ellos también iban a participar de la resurrección, al igual que nosotros lo haremos cuando Jesús venga por segunda vez. Pablo, por medio de Tíquico, era, podríamos decir, era algo así como un corresponsal, por decirlo así, o alguien, un delegado por Pablo, ¿verdad? Acordémonos que Pablo, cuando escribió esta carta, Pablo estaba preso, entonces él no podía ir y envió a Tíquico también para que él llevara esta carta. Entonces, por medio de Tíquico, Pablo recuerda en su carta, les recuerda de su estado anterior y cómo fueron hechos partícipes de la salvación. Por medio de Tíquico, Pablo se enteró o se enteraba también de la forma o del estilo de vida o de lo que estaban pasando en Éfeso. Pablo se enteraba por medio de Tíquico y es por eso que Pablo escribió la carta haciéndoles mención y recordándoles a ellos cómo había sido su vida anterior y cómo había sido después cuando ellos habían ya creído. ¿Verdad? ¿Qué mensaje más grande encontramos acá también para nosotros hoy en día? ¿Cuántos, así como Pablo les recordó a ellos, ¿verdad? Ese estilo de vida que estaban llevando? De su estado anterior cuando vivían en delito y en pecado, dice ahí el versículo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos adventistas hoy en día viven como los de Éfeso, como los efesios? ¿Cuántos están viviendo hoy en día en un mundo de pecado? ¿Verdad? ¿Cuántos adventistas están viviendo o vivían antes también en un mundo de pecado? Y luego fuimos rescatados porque alguien nos llevó el mensaje de salvación. Y así como a muchos efesios, Pablo les dice ahí que leemos en la carta que estaban siendo engañados, ¿verdad? Muchos efesios estaban siendo engañados y continuaban siguiendo la corriente de este mundo, les dice Pablo. Continúan siguiendo la corriente de este mundo pecaminoso. Hoy en día, de la misma manera, hay muchos adventistas que están siendo engañados. Hay muchos adventistas que están siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Que están siendo engañados. Y cuando digo engañados, no estoy diciendo que están siendo engañados por católicos o que están siendo engañados por evangélicos. No digo que están siendo engañados por testigos de Jehová o por los mormones también. No estoy diciendo que están siendo engañados por las doctrinas de ellos, sino que están siendo engañados por sus mismos ministros que están enseñando doctrinas falsas, ¿verdad? Y muchos se dan cuenta de esto, de lo que estos ministros andan predicando, se dan cuenta de esto, pero guardan silencio para no comprometerse, ¿verdad? O guardan silencio para cuidar también sus posiciones. Entonces, mejor ver, permiten que eso suceda y que estos ministros sigan con esas doctrinas falsas y engañando y confundiendo al pueblo de Dios en vez de levantar la voz. Levantar la voz como lo hizo Pablo, ¿verdad? Cuando escribió a Timoteo, cuando le escribió la primera carta a Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 1, en el versículo 18 al 20, ahí está cuando Pablo le dice, y Pablo ahí denuncia a Himeneo y a Alejandro, a quienes dice, entregó a Satanás, dice,
para que aprendan a no blasfemar. Eso es lo que Pablo les estaba haciendo, ¿verdad? Ahí. Eso es lo que Pablo hizo ahí. Denunciar a aquellos que estaban blasfemando, aquellos que estaban eh, diciendo lo contrario a la palabra de Dios. Y es que, hermanos, denunciar a los que tergiversan la palabra de Dios no es prohibido. Lo prohibido, hermanos, es enseñar una falsa doctrina. Eso es lo que hay que denunciar. Y esto es lo que se debe hacer. Denunciar las falsas doctrinas que estos están predicando. Que estos que dicen ser adventistas predican, engañando, confundiendo al pueblo de Dios. Eso es lo que ellos están haciendo, engañando y confundiendo. ¿Cuántos Pablos habrán hoy en día? ¿Cuántos Pablos hay? ¿Eres tú un Pablo que denuncia, así como Pablo denunció a Himeneo y a Alejandro? ¿O eres de aquellos que callan y mejor mantienen un perfil bajo? Pablo denunció a Himeneo y denunció a Alejandro porque andaban blasfemando. Entonces, ¿por qué vamos a callar nosotros si Pablo lo estaba haciendo? Nosotros también podemos hacerlo para que no sigan engañando a, 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 al pueblo de Dios, para que no lo sigan confundiendo. Y escuchen ustedes lo que Elena de White escribe o escribió en El conflicto de los siglos en la página 490. Escuchen lo que Elena de White dice respecto a esto. La reprensión del pecado, dice, despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros de Dios, cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás dice, induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros, dice, en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende. Como dice, en lugar de enmendar sus errores, despiertan, dice, la indignación contra el que los reprende. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Como si este, dice, fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron, dice, condenar el pecado. Qué tremenda cita, hermanos, de Elena de White. Qué tremendo lo que ella dice respecto a aquellos que condenan el pecado o a aquellos que están del otro lado y que son los que están tergiversando la palabra de Dios. Creo que más claro no se pudo decir acá. Y muchos, lastimosamente, por evitarse problemas, se quedan en silencio y no están siendo atalayas de Cristo. Bueno, a ti, mi querido hermano y mi querido amigo, lo único que puedo decirte hoy en día es que estudies con perseverancia la Biblia, que estudies con perseverancia la palabra de Dios y que uno de tus lemas en tu vida sea a la ley y al testimonio. Que todo lo que tú escuchas, cualquier predicación, tú puedas llevarla a la ley y al testimonio. O cualquier comportamiento de alguien, puedas llevarlo a la ley y al testimonio. Esa es la única manera que no seremos engañados por aquellos falsos ministros, por aquellos falsos profetas, por aquellos falsos teorías falsas que nos están queriendo introducir en nuestra iglesia. Y no por gente de afuera, ¿verdad? Sino que por gente de dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay muchos temas que están queriendo introducir dentro de la iglesia, la ordenación de la mujer como pastoras, la música, que como es cultural, hay que dejarlo,
que los jóvenes puedan adorar como ellos quieren, ¿verdad? Que el sábado no es la señal, no es el sello de Dios. Hay muchas cosas que están queriendo introducir en nuestra iglesia, en nuestra doctrina. Y la única manera es llevando todo esto a la ley y al testimonio de la cual no nos van a engañar. Que tu estilo de vida sea diferente al estilo de vida que tenían los efesios cuando Pablo les escribió esa carta. Y por eso Pablo les dice en Efesios 5:14, ahí les hace un llamado Pablo, ¿verdad? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que le dice Pablo. Y con estas palabras, Pablo eh, los está animando a los efesios y de la misma manera que estas mismas palabras de Pablo también nos animen a nosotros hoy en día y que reaccionemos y que reaccionemos y que vengamos a vida eterna con Cristo Jesús, que vengamos a la vida con Cristo Jesús. No debemos cesar, hermanos, como Pablo enseñó, que no debemos de cesar de orar los unos por los otros. Oremos pidiendo sabiduría, pidiendo revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Oremos por aquellos que están siendo confundidos. De esa manera, nuestro estilo de vida también será de acuerdo a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Durante esta semana, hermanos, vamos a estudiar o estaremos estudiando más a profundidad ese hermoso plan de redención que Dios tenía listo desde antes de la fundación del mundo y que nos muestra cómo nos rescata Dios. No puedes perderte ningún día, no puedes perderte ningún estudio de esta semana. Nos encontramos mañana acá en Conectados con el Cielo a esta misma hora, temprano en la mañana, ¿verdad? Para que podamos estudiar la palabra de Dios en las primeras horas de cada día. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.